Desde que tengo memoria, he sido invisible, una presencia que apenas importaba, un segundo plato en la vida de mis padres. Pero nunca imaginé que su indiferencia llegaría al punto de abandonar a su propia hija en el día más importante de su vida. Cuando mi padre me dijo que no podría llevarme al altar porque tenía otro compromiso, algo dentro de mí se desgarró. No fue sorpresa, fue confirmación. La confirmación de que nunca fui lo suficientemente importante, de que no merecía su tiempo, de que el amor de un padre no era incondicional, al menos no para mí. Lo peor es que ni siquiera mostró remordimiento. Para él, era una decisión simple, como cambiar un canal de televisión. Mi dolor nunca fue relevante. Yo nunca fui relevante. Toda mi vida he sido una sombra en mi propia familia. Mi hermana Valeria siempre tuvo todo: atención, amor, apoyo. Yo, en cambio, crecí aprendiendo a conformarme con las sobras, con las migajas de afecto que a veces dejaban caer sobre mí por compromiso. Pero esta vez era diferente. Esta vez no podía ignorarlo. Esta vez dolía de una manera que no podía esconder. Soy Camila, tengo 26 años y crecí en Mérida, Yucatán, una ciudad de tradiciones y calles de piedra que respiran historia. Entre los murales del Pasaje de la Revolución y las caminatas por el Paseo Montejo, crecí viendo la belleza de mi ciudad, pero sintiendo que nunca pertenecía a mi propio hogar. Mientras otros recordaban con cariño las tardes familiares en las heladerías de Santa Lucía o los paseos en bicicleta por la Plaza Grande, yo solo podía pensar en cómo siempre era la última opción para mis padres. Mi hermana mayor, Valeria, era la hija dorada, la perfecta, la que mis padres adoraban y mostraban con orgullo. Yo, en cambio, fui el accidente que llegó 10 meses después de su nacimiento y desde que tengo memoria, sentía que mi presencia era una obligación para ellos, no una alegría. Mientras ella recibía fiestas en las majestuosas haciendas de la ciudad, yo celebraba mis cumpleaños con una vela solitaria en la mesa. A diferencia de ella, a mí nunca me compraron vestidos de gala ni me llevaron a sesiones de fotos con los mejores fotógrafos de la ciudad. Mientras ella disfrutaba de cenas en los restaurantes más exclusivos del centro, yo me quedaba en casa con la excusa de que no podía acompañarlos esta vez. Recuerdo aquellas tardes de domingo cuando mi madre la llevaba a clases de danza en un lujoso estudio cerca de la Catedral de San Ildefonso. Yo la observaba desde la ventana, preguntándome por qué nunca habían considerado inscribirme en algo que me apasionara. La gente en Mérida es cálida, hospitalaria, pero dentro de mi casa siempre sentí que era una extraña. Cuando salíamos a los cenotes o recorríamos los pueblos mágicos cercanos, como Izamal o Valladolid, mis padres hacían de esos viajes un tributo a Valeria. Todo giraba en torno a ella. Si ella quería comer panuchos, íbamos a la mejor lonchería recomendada en las guías de turistas. Si quería nadar en algún cenote, nos dirigíamos al más exclusivo y apartado. Y si yo osaba sugerir algo, la respuesta siempre era: Valeria ya decidió, mejor no compliquemos las cosas. Mi infancia fue una lucha constante por la validación. Cada vez que Valeria y yo competíamos por algo, ella ganaba. No importaba si yo obtenía mejores calificaciones, si lograba algo significativo o si simplemente intentaba compartir con ellos. Siempre, de alguna manera, Valeria terminaba llevándose el reconocimiento. Y si alguna vez me quejaba, la respuesta era la misma: es tu hermana, debes entenderlo. Recuerdo el día que gané un concurso de escritura en la escuela y fui seleccionada para representar a mi estado en un evento nacional en la Ciudad de México. Estaba emocionada, pensaba que esta vez mis padres se sentirían orgullosos de mí. Pero esa misma semana, Valeria consiguió quedar en tercer lugar en un concurso de oratoria. No importó que mi logro fuera mayor. La celebración fue para ella. Pero no fue solo eso. Cuando tuve mi primer novio, Diego, la actitud de mis padres dejó claro que cualquier persona que entrara a mi vida sería despreciada por ellos. Diego era un buen chico, educado y trabajador. Venía de una familia sencilla y estudiaba ingeniería. Pero para mis padres no era lo suficientemente bueno. Desde el primer día, mi madre hizo comentarios hirientes sobre su apariencia, insinuando que no se veía lo suficientemente presentable para mí. Mi padre, por su parte, apenas le dirigía la palabra y siempre encontraba una excusa para menospreciarlo. «¿Y con eso piensas mantener una familia?», le dijo una vez de manera burlona cuando Diego mencionó que quería emprender su propio negocio. Las cosas se volvieron peores cuando Diego me llevó un ramo de flores a la casa para una cena familiar. Mi madre se rió diciendo en voz alta que con eso no se impresiona a una mujer. Esa noche lloré en mi cuarto, humillada. Diego intentó animarme, diciéndome que no les hiciera caso, pero con el tiempo el ambiente se volvió insoportable. Finalmente, terminamos nuestra relación, en gran parte por la presión constante de mi familia. Pero cuando Valeria presentó a su primer novio, la historia fue otra. Luis era un chico altanero y problemático. Había repetido 2 veces un año escolar y tenía fama de meterse en peleas en los antros de la ciudad. Sin embargo, mis padres lo trataron como un príncipe desde el primer momento. Cuando lo llevaron a cenar con la familia, mi madre preparó su mejor receta de cochinita pibil, asegurándose de que se sintiera bienvenido.
Es un muchacho con carácter, decía mi padre con orgullo cada vez que alguien mencionaba los escándalos en los que Luis estaba involucrado. Cuando Luis llegó borracho a una reunión familiar y se comportó de manera grosera con mis abuelos, mis padres se apresuraron a justificarlo. Es joven, está experimentando la vida, dijo mi madre con una sonrisa indulgente. Pero cuando, en otra ocasión, Diego llegó a la casa usando jeans y una camisa sencilla, mi madre lo miró con desprecio y dijo: «Parece que ni siquiera se esfuerza en vestirse bien para ti». Los siguientes novios que tuve no fueron tratados mejor. Siempre había una razón para criticarlos, para hacerme sentir que estaba tomando malas decisiones. Si tenían un buen trabajo, era porque seguro eran aburridos. Si eran carismáticos, era porque seguro no eran de fiar. Nada era suficiente. En cambio, Valeria podía salir con quien quisiera y mis padres encontraban la forma de justificar cualquier defecto. Cuando cumplí 18 años y terminé la preparatoria, decidí que era el momento de empezar a trabajar para ahorrar dinero e irme de casa. No quería depender de mis padres. Sabía que cualquier cosa que necesitara siempre estaría en segundo plano si Valeria lo requería. Pero cuando conseguí mi primer empleo y llegué emocionada a contarles a mis padres que finalmente podría pagar mis propios estudios, mi madre suspiró con fastidio y dijo: «Qué bueno, así no tendremos que gastar dinero en eso». Fue ahí cuando entendí que para ellos, mi existencia no era más que una carga económica. Con el tiempo, entendí que mi vida con mis padres jamás cambiaría. Que Valeria seguiría ocupando el pedestal que ellos le habían construido y que yo debía conformarme con estar en las sombras. Lo acepté, porque era más fácil sobrevivir así que seguir peleando por algo que nunca iba a obtener. Pero entonces llegó Leo, y con él la posibilidad de algo diferente. Los años pasaron y aprendí a aceptar mi papel en la familia, hasta que conocí a Leo. Con él experimenté lo que era ser realmente valorada. Era mi compañero, mi apoyo incondicional, y cuando me propuso matrimonio, supe que quería una vida con él. Soñaba con una boda rodeada de las personas que me amaban. Pensé, ingenuamente, que mis padres al menos ese día querrían estar presentes para mí. Pero desde el primer momento en que Leo apareció en mi vida, mis padres hicieron todo lo posible por dificultar nuestra relación. No importaba cuánto se esforzara, ellos siempre encontraban algo que criticar. Si llegaba con flores, mi madre suspiraba y decía: «¡Tan anticuado! Ya casi nadie hace eso». Si me recogía para salir, mi padre murmuraba: «A ver cuánto le dura la caballerosidad». Incluso cuando intentaba entablar conversación con ellos, lo trataban con frialdad o lo ignoraban abiertamente. Lo peor de todo era Valeria. Desde el primer momento en que lo vio, se propuso hacerlo sentir incómodo. Coqueteaba con él descaradamente frente a mí, sonriendo de manera exagerada y tocando su brazo en cada oportunidad. «Camila, qué buen gusto tienes», decía con una sonrisa maliciosa. Mis padres nunca la reprendieron. De hecho, mi madre parecía divertida, mientras que mi padre miraba con aprobación. Recuerdo una cena en la casa donde todo se volvió insoportable. Leo se había esforzado en traer un buen vino para la ocasión, esperando ganarse la aceptación de mis padres. Pero en cuanto lo puso sobre la mesa, mi madre lo tomó, lo inspeccionó y se rió. «¿Este es el mejor que encontraste?», dijo con una sonrisa burlona. «Valeria, ¿tú qué sabes de vinos? ¿Qué opinas?». Valeria tomó la botella y fingió examinarla con interés. Luego, con su tono más condescendiente, dijo: «Bueno, no es lo que yo elegiría. Pero qué detalle, ¿no?». Miró a Leo y le guiñó un ojo. Sentí la sangre hervir en mis venas. Vi la incomodidad en el rostro de Leo, pero él solo apretó la mandíbula y sonrió con cortesía. Yo, en cambio, apenas podía contener mi rabia. Otro día, cuando estábamos en una reunión familiar, mi padre decidió hacerle una serie de preguntas incómodas. «¿Y qué tal en tu trabajo, Leo?», preguntó, con una expresión que ya anticipaba su desdén. «¿Todavía en esa empresa de pacotilla?». «Me está yendo bien, señor», respondió Leo con calma. «Incluso me ascendieron hace poco». «¿Ascendido?». Mi padre rió entre dientes. «¿A qué? ¿A supervisor de impresoras?». Mis tíos rieron, Valeria sonrió de lado y mi madre tomó un sorbo de su vino sin decir nada. Yo sentí un nudo en la garganta. Sabía que lo hacían a propósito. Lo querían hacer sentir pequeño, menospreciarlo hasta que él mismo creyera que no era suficiente para mí. Lo que más me dolió fue que, mientras ellos trataban a Leo de esa forma, Valeria había presentado a varios novios que eran, sin exagerar, auténticos desastres. Uno de ellos, Andrés, tenía un historial de problemas con la ley, incluyendo peleas en bares y una detención por manejar ebrio.
pero mis padres lo recibieron como si fuera un príncipe. Andrés es un chico con mucha personalidad, decía mi padre, como si sus antecedentes fueran parte de su encanto. Tiene carácter, eso es importante. Una vez fuimos a pasar un fin de semana en la costa de Yucatán, en Celestún, un lugar famoso por su arena blanca y la impresionante reserva de flamencos rosados. La idea era disfrutar del mar, pero Valeria, en su intento de llamar la atención de Leo, se ofreció a guiarlo por las mejores rutas ocultas de la zona. Terminó perdiéndonos en un camino de terracería donde apenas podíamos ver el océano. No era coincidencia. Ella quería estar a solas con él. Cuando finalmente regresamos, mis padres se rieron del incidente y le dijeron a Leo: «Bueno, al menos pasaste un buen rato con Valeria. Se ve que se llevan bien». Cuando una vez intenté señalar las diferencias de trato entre Leo y Andrés, mi madre puso los ojos en blanco y me dijo: «Lo que pasa es que Valeria siempre ha sabido elegir mejor. Tú te conformas con poco, Camila». Esa frase se me quedó grabada en la mente. Te conformas con poco. Para ellos, cualquier persona que me hiciera feliz jamás sería suficiente porque, en el fondo, yo tampoco lo era. Pero Leo no se dejó intimidar. A pesar de todo, se mantuvo firme a mi lado, ignorando los comentarios maliciosos y los desprecios disfrazados de bromas. Yo, por mi parte, traté de ignorar el hecho de que cada vez que Valeria lo tenía cerca, hacía un esfuerzo deliberado por atraer su atención. Llegó al punto de hacer comentarios como: «Si Camila no te trata bien, ya sabes dónde encontrarme». Y mis padres simplemente se reían. Aún así, cuando Leo me pidió matrimonio, tuve un atismo de esperanza. Pensé que tal vez mis padres finalmente verían lo mucho que él significaba para mí y querrían ser parte de nuestra felicidad. Pero cuando llamé a mi padre para decirle que quería que él me llevara al altar, su respuesta me dejó helada. «Lo siento, Camila. Ese día no puedo. Valeria tiene la inauguración de su nuevo negocio y vamos a estar con ella». Me quedé en silencio. Sentí como si me hubieran golpeado el pecho. No podía creerlo. «¿Quieres decir que prefieres ir a una fiesta antes que estar en mi boda?», pregunté con la voz temblorosa. «No lo veas así», dijo con calma. «Entiende que Valeria nos necesita. Es un gran paso para ella y queremos apoyarla». Ahí estaba, una vez más, la misma historia de siempre. Valeria primero, yo después, o nunca. Colgué sin decir más. No iba a discutir. Sabía que no valía la pena. Pero el dolor se quedó ahí, como un peso en el pecho. Después de esa llamada, algo dentro de mí se quebró. No solo era la decepción de que mi padre, una vez más, me dejara en segundo plano. Era la confirmación de que nunca había importado, de que mi felicidad siempre sería un estorbo para ellos. Me encerré en mi habitación y dejé que el dolor me consumiera. Los días siguientes fueron una niebla densa de tristeza. Apenas comía, apenas dormía. Me sentía vacía, sin fuerzas, como si mi cuerpo fuera solo un cascarón abandonado. Leo trató de animarme, pero yo apenas podía responderle. No quería hablar. No quería ver a nadie. Solo quería desaparecer. Recuerdo las madrugadas en las que me quedaba mirando al techo, pensando en todas las veces que me esforcé por agradarles. Todas las veces que fingí que no me dolía cuando me ignoraban. Todos los momentos en los que me convencí de que si era lo suficientemente buena, algún día me aceptarían. Me equivoqué. Mientras intentaba salir del pozo en el que había caído, Valeria no perdió la oportunidad de restregarme en la cara su triunfo. «No tienes por qué hacer tanto drama, Camila», me dijo una tarde cuando fui a casa de mis padres en un intento desesperado de recuperar algún tipo de conexión. «Papá y mamá solo están apoyando a quien más lo necesita en este momento. ¿Qué es más importante, tu boda o mi futuro?». Su voz era tranquila, casi condescendiente, como si de verdad creyera que yo era la egoísta por querer que mis propios padres me eligieran por una vez en la vida. Me fui de ahí, sintiéndome peor de lo que llegué. Valeria había conseguido lo que quería, que me sintiera pequeña, insignificante. Y lo peor era que mis padres la apoyaban sin dudarlo, como siempre. Pero si hubo alguien que nunca me dejó caer, fue Leo. No importaba cuánto intentara alejarme, él siempre estuvo ahí. Me preparaba el desayuno, aunque no quisiera comer. Me sacaba a pasear, aunque no tuviera ganas de salir de la cama. Me recordaba, en cada gesto, en cada palabra, que yo sí valía. «No necesito que tu familia te valore, Camila», me dijo una noche, sosteniéndome entre sus brazos mientras las lágrimas caían por mi rostro. «Solo necesito que tú lo hagas». Sus palabras me calaron hondo, removieron algo dentro de mí. Una noche sentada en la terraza, el aire cálido de Mérida me envolvía,
y el sonido de los grillos se mezclaba con la brisa que me del Golfo de México. Era un ambiente tan pacífico, tan distinto a la tormenta que llevaba dentro. Miré el cielo estrellado y recordé las veces que de niña me sentaba en el malecón de Progreso con mis abuelos, escuchando sus historias. Mi abuela solía decirme que cada estrella era un deseo pendiente, un sueño que alguien en algún momento dejó de perseguir. En ese instante, algo cambió en mí. No iba a dejar que mis padres siguieran destruyéndome. No iba a dejar que Valeria me arrebatara más momentos de felicidad. No iba a permitir que la sombra de su desprecio siguiera consumiéndome. Me levanté, respiré profundo y supe que tenía que hacer algo. Al día siguiente, me miré al espejo y vi a una mujer destrozada. Ojeras profundas, piel pálida, cabello descuidado. No podía seguir así. Decidí que ese día sería el punto de inflexión. Me arreglé, me maquillé y salí de la casa. Caminé por Paseo Montejo, sintiendo el sol abrasador sobre mi piel. Observé las antiguas casonas, testigos silenciosas del esplendor de otra época, y pensé, si ellas podían resistir el paso del tiempo, yo también. Entré a una cafetería que solía visitar en mis días felices, pedí mi café favorito y me senté junto a la ventana. Vi a la gente pasar, reír, vivir. Y me hice una promesa. Nunca más permitiría que nadie me hiciera sentir como si no valiera nada. Nunca más me arrastraría por el amor de personas que nunca me quisieron. Cuando regresé a casa, Leo me estaba esperando. Lo abracé con más fuerza que nunca, sintiendo su apoyo en cada fibra de mi ser. Gracias por no rendirte conmigo, le susurré. Él solo sonrió y me besó la frente. Siempre voy a estar aquí. Pero la idea no tardó en llegar a mi mente. Si mis padres solo se movían por interés, si Valeria creía que yo no tenía ningún poder sobre mi propia historia, entonces iba a demostrarles lo contrario. No con súplicas, no con lágrimas. Con estrategia. Contacté a mis abuelos, quienes conocían a personas influyentes en la ciudad, desde empresarios hasta figuras políticas. Sabía exactamente qué hacer. Mi boda no solo sería el evento más importante de mi vida, sino el evento en el que estarían presentes personas que mis padres jamás se atreverían a ignorar. Banqueros, dueños de empresas con las que hacía negocios, familias respetadas en Mérida, personas de las que dependían para mantener su estatus. Mandé invitaciones especiales a aquellos que tenían peso en la economía de la región, asegurándome de que supieran que mi boda sería una reunión exclusiva, con un ambiente elegante en una hacienda histórica. Quería que la noticia llegara a mis padres, pero no de mi boca. Y así fue. A los pocos días, mi madre me llamó fingiendo sorpresa. Camila, cariño, nos hemos enterado de que estarás organizando una boda muy elegante. Qué bueno que te decidiste a hacer algo especial. ¿Quiénes estarán invitados? Sonreí para mí misma. Oh, solo algunas personas cercanas, respondí con indiferencia. Gente que realmente ha estado ahí para mí. El tono de su voz cambió. Nosotros queremos estar contigo, hija. No nos dejes fuera. Sabes que somos tu familia. Me reí con amargura. ¿Familia? ¿Desde cuándo? ¿Desde que decidieron cambiarme por Valeria en cada oportunidad? ¿Desde que papá dejó claro que su reputación era más importante que yo? No, mamá, no hagan esto por amor, porque está claro que nunca lo han sentido por mí. Hagan esto por lo que realmente les importa, su imagen. Ella intentó sonar herida. No es así, Camila. Siempre hemos querido lo mejor para ti. No, siempre han querido lo mejor para Valeria. Yo solo era una sombra incómoda que cargaban por compromiso. Pero no más. Esta boda no es para ustedes. No los necesito ahí. No quiero ver sus caras hipócritas fingiendo que se preocupan por mí cuando toda la vida me trataron como un estorbo. Así que si van a suplicar, al menos sean honestos. Lo hacen porque no quieren perder su estatus, porque les aterra que los demás vean lo que realmente son. Mi padre tomó el teléfono en ese momento, su voz tensa. Camila, no exageres. Somos tus padres y tenemos derecho a estar en tu boda. ¿Derecho? No. Ustedes tomaron su decisión cuando decidieron que no podían faltar a la inauguración de Valeria. Ahora yo tomo la mía. Y ustedes no están invitados. Colgué. Y por primera vez en mi vida me sentí verdaderamente libre. Los días que siguieron a esa llamada fueron un torbellino de caos en mi casa. Si antes mis padres me habían ignorado, ahora parecía que no podían dejarme en paz. La culpa, la presión y la manipulación se convirtieron en su nuevo lenguaje, como si de repente hubieran recordado que yo existía. Pero no era por amor, ni por redención. Era por miedo. El miedo a perderlo todo. Mi madre me llamaba todos los días, su tono oscilando entre la dulzura fingida y el reproche agresivo. Camila, hija,
No podemos dejar de pensar en lo mucho que te estamos lastimando. Por favor, reconsidera. Tu padre está muy afectado, no ha podido dormir ni ve. Mi padre, que hasta hace poco había decidido que su prioridad era Valeria, ahora me enviaba mensajes esporádicos con frases cortas pero directas. No puedes hacer esto. No nos expongas así. Piénsalo bien, Camila. Sé razonable. Pero la desesperación en su voz me dejó claro que no era por mí. Era porque mis invitados eran los mismos que garantizaban sus negocios, sus inversiones, sus relaciones con la élite de Mérida. Sabían que si no asistían, los rumores correrían como pólvora entre la alta sociedad. ¿Cómo que no fueron a la boda de su hija? ¿Qué clase de familia es esa? Lo sabían, y estaban aterrados. Mientras tanto, Valeria estaba fuera de sí. Si mis padres intentaban convencerme con súplicas, ella lo hacía con furia. «Eres una maldita ingrata, Camila», me escupió una tarde en la casa. Siempre tan víctima, tan sufrida. «Ahora que por fin tengo mi momento, vienes tú con esta boda ridícula a quitármelo». Su mirada era una mezcla de odio y desesperación. «¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? Nos estás hundiendo a todos». Le sostuve la mirada, sintiendo por primera vez en mi vida que ya no le temía. «No, Valeria. Lo que te molesta no es que los esté hundiendo. Es que por primera vez no eres el centro de todo». Sus ojos se encendieron de rabia y su rostro se tornó rojo. «Eres patética, Camila. Patética. Toda tu vida has sido una sombra. ¿Y crees que por hacer una boda elegante la gente va a respetarte? ¿Sigues siendo la misma insignificante de siempre?» Sonreí con calma, lo que pareció desquiciarla aún más. «Entonces, no sé por qué te importa tanto. Si sigo siendo insignificante, ¿por qué te está doliendo tanto que esta vez la atención no esté en ti?» Ella se quedó en silencio, apretando los dientes, con los puños cerrados. Se dio la vuelta y salió de la casa azotando la puerta. Mientras ellos intentaban salvar su imagen, yo me concentraba en mi boda. No en ellos, no en sus manipulaciones. En mi felicidad. Elegí una de las mejores haciendas para la ceremonia, Hacienda Xanatún, un lugar que combinaba la elegancia colonial con la esencia natural de Yucatán. Era perfecta. Jardines iluminados por guirnaldas de luces, pasillos de piedra antigua, un salón con ventanales enormes que daban vista a un hermoso cenote privado. Además, el servicio de organización ofrecía una opción ideal en costo, garantizando exclusividad sin necesidad de gastar millones. A diferencia de la mayoría de las bodas convencionales en Mérida, decidí no hacer una típica recepción con 300 invitados. Opté por una celebración más íntima, rodeada solo de quienes realmente me habían apoyado. Leo y yo queríamos que cada detalle reflejara nuestra esencia, desde la comida, un menú inspirado en la cocina yucateca con toques modernos, hasta la música en vivo, con trova fusionada con jazz. Mis abuelos, emocionados, me ayudaron con los últimos detalles, me acompañaron a las pruebas de vestido, me aconsejaron sobre tradiciones que podía incluir y hasta hablaron con algunos de los invitados influyentes para asegurarse de que la asistencia fuera un éxito. «La gente importante no va a tu boda por obligación, Camila», me dijo mi abuelo una tarde. «Van porque ahora saben que eres alguien que se hace respetar». Finalmente, decidí que les debía una última reunión a mis padres. No por reconciliación, no por piedad, solo para que supieran cara a cara la magnitud de lo que habían perdido. Los cité en un restaurante elegante del centro de Mérida, un sitio donde sabía que no podían hacer un escándalo. Cuando llegaron, sus rostros estaban tensos, entre la expectativa y la frustración contenida. Valeria no estaba con ellos. Supuse que su orgullo herido la había mantenido lejos. Tomé un sorbo de mi café antes de hablar. Decidí que era justo venir a decirles en persona quiénes estarán en mi boda. Vi cómo mi madre sonrió. Un destello de esperanza en su mirada. «Sabíamos que lo reconsiderarías, Camila. Somos tu familia y...» Levanté una mano para callarla. «No, no lo reconsideré. Ustedes no están invitados». El color abandonó su rostro en un instante. Mi padre se aclaró la garganta. «Camila, no puedes hacer esto». Sonreí. «Oh, sí puedo. Y lo estoy haciendo». Me incliné un poco hacia adelante. «Entre los invitados estarán el director del banco donde tienes tus inversiones, papá. También el dueño de la empresa con la que cerraste contrato el mes pasado. Ah, y por supuesto, algunos miembros de la familia Guzmán con quienes mamá siempre ha querido hacer contacto». Mi madre abrió los labios, pero no dijo nada. La información se asentaba lentamente en su mente. «Y cuando la gente pregunte por ustedes, ¿por qué lo harán?», continué. «Diré exactamente lo que me dijeron a mí cuando decidieron no asistir a mi boda, que tenían otro evento con su hija favorita». La angustia en sus rostros fue palpable. Mi padre apretó los puños sobre la mesa.
Esto nos va a arruinar, Camila. Lo miré sin emoción. Exactamente como ustedes intentaron arruinarme a mí. Me puse de pie, dejé dinero para mi café y les dediqué una última sonrisa. Ahora, si me disculpan, tengo una boda que planear. Salí del restaurante sin mirar atrás. Esta vez, la última palabra había sido mía. El día de la boda llegó con un amanecer vibrante, de esos que solo Mérida podía ofrecer. El cielo teñido de tonos dorados y anaranjados iluminaba los pasillos de piedra de Hacienda Ixcanatún, donde todo estaba listo para la celebración. Las flores, la música, los invitados, todo era perfecto. Y sin embargo, había algo en mí que no terminaba de sentirse en paz. Sentada en la habitación donde me preparaban, observé mi reflejo en el espejo. Había luchado tanto por este momento. Había dejado atrás una vida de humillaciones, de ser la sombra de Valeria, de ser ignorada por mis propios padres. Y sin embargo, en lo más profundo de mi ser, sabía que aún había algo que tenía que hacer. Tomé mi teléfono y con un suspiro escribí un mensaje a mis padres. Era simple, directo, sin adornos. Si quieren venir, tienen hasta las 4:00 p.m. para estar aquí. Después de esa hora, la entrada estará cerrada. Lo envié sin esperar respuesta. Cerré los ojos y dejé que la decisión final estuviera en sus manos. Las horas pasaron y la hacienda comenzó a llenarse. Gente influyente, empresarios, amigos, familiares. Todos llegaron con sonrisas y felicitaciones. Mi abuelo me tomó de la mano antes de la ceremonia y me sonrió. «Hoy es tu día, mi niña. No dejes que nadie lo arruine». Miré el reloj. 3:57 p.m. Y entonces los vi. Mi madre y mi padre llegaron tomados del brazo, vestidos impecablemente, con una sonrisa perfectamente ensayada en el rostro. No parecía que estuvieran nerviosos ni avergonzados, ni siquiera aliviados por haber sido invitados. Solo estaban ahí como si hubieran recibido un pase especial para asistir al evento del año. Se movían entre los invitados con naturalidad, saludando a empresarios y figuras importantes exactamente como imaginé que lo harían. No preguntaron por mí, no intentaron buscarme, no parecían recordar que esta era mi boda, mi día. Cuando la hora de la ceremonia se acercó, me llené de valor y me acerqué a mi padre. A pesar de todo, quise darle la oportunidad de hacer algo bien. Respiré hondo y le pregunté, con la voz más serena que pude reunir: «Papá, quiero que seas tú quien me lleve al altar». Él levantó la mirada de su copa de vino, me observó por un momento y luego sonrió con condescendencia. «Lo siento, Camila, pero ya sabes que no podemos quedarnos mucho tiempo. Tenemos que irnos pronto». «Valeria nos necesita», dijo con la naturalidad de quien cancela una cita sin importancia. El golpe fue seco y directo, como si me hubieran arrancado el aire del pecho. Lo miré fijamente, esperando ver algún rastro de arrepentimiento, de duda, de algo que me hiciera pensar que había considerado siquiera la posibilidad de ser mi padre por un solo día. Pero no, su mirada ya no estaba en mí, sino en los empresarios con los que aún debía hablar antes de marcharse. Mi madre se acercó y colocó una mano en su brazo con dulzura, como si la conversación ni siquiera valiera la pena continuar. «Cariño, disfruta tu boda. Nosotros te felicitamos desde aquí, pero sabes que debemos irnos antes de que anochezca. Hay mucha gente esperando en la inauguración de Valeria», dijo con una sonrisa forzada, antes de besarme en la mejilla como si estuviera despidiéndose después de una reunión casual. El desprecio fue tan natural en ellos que dolió más de lo que esperaba. Ni siquiera fue un escándalo, ni un drama. Solo una decisión que tomaron como si no importara. Los vi alejarse, volver a la mesa con sus amigos, reír como si nada estuviera pasando. Y en ese momento, sentí como algo dentro de mí se rompía, pero no de tristeza, sino de indignación, de furia contenida. Me di la vuelta y me dirigí a donde mi abuelo esperaba con su brazo extendido. «Vamos», le dije con firmeza, tomando su mano con fuerza. «Ahora sí, estoy lista». Él sonrió con orgullo y juntos caminamos por el pasillo entre los invitados. Podía sentir la mirada de mis padres, pero no me importó. No los busqué, no los reconocí, no los necesité. Desde el altar, Leo me miró con ternura. Y en ese instante, supe que no importaba lo que hicieran mis padres. No importaba si intentaban aparentar, si intentaban encajar en un mundo que no les pertenecía. Porque ahora, yo ya no formaba parte del suyo.
Cuando la ceremonia terminó, el salón estalló en aplausos y brindis. Bailé con mis amigos, reí con mis abuelos, celebré con la gente que me amaba de verdad. Vi a mis padres levantarse discretamente de su mesa y marcharse sin despedirse. No hubo palabras, no hubo abrazos, no hubo nada. Solo el sonido de sus pasos alejándose, exactamente como lo habían hecho toda mi vida. Y por primera vez, no dolió. Esta vez, fui yo quien los dejó atrás. Tiempo después, esto repercutió mucho en mi relación, terminando en un divorcio y en una pequeña bebé que no pienso dejar que viva lo mismo que yo.